y déjeme ir a Rhino. Aquí estamos. Ok, como estaba comentando, aquí tenemos una definición de Grasshopper que me sirve solamente para ver cómo funcionan las cosas aquí en Rhino. No todos estos gráficos trabajan con la definición de Grasshopper, pero uno sí, y entonces voy a dejar Grasshopper aquí abierto para ver cómo se trabaja con estas herramientas, con estas geometrías. Aquí tenemos en la parte a la izquierda, todas estas son geometrías, vamos a decir 2D, aunque no es una indicación correcta, porque las curvas NURBS en Rhino no necesariamente son curvas 2D, pueden ser eh, fácilmente curvas en 3D. Y aquí a la derecha tenemos en vez toda la parte de las superficies, que vamos a comentar después. Y entonces empezamos con la parte de las curvas NURBS. Y bueno, aquí tengo unos gráficos, básicamente. Eso lo vamos a comentar después porque es ya una análisis un poco más avanzada. Vamos a ver cómo funcionan, por ejemplo, una geometría de tipo NURBS, una curva de tipo NURBS, y qué quiere decir, por ejemplo, una cosa que muchos preguntan, ¿qué es el grado de una curva? A pesar de lo que es la análisis matemática, nosotros no vamos a hablar de la matemática de la NURBS. No sé si alguien eh, yo la ecuación, por ejemplo, la fórmula de una curva NURBS. Está en Internet, y creo que la podemos ver muy fácilmente si vamos en NURBS, Wikipedia. Creo que aquí vamos a encontrar una ecuación, creo, no estoy seguro. Pero sí, es esta. Esta es la ecuación de una curva NURBS. Es muy fea, o sea, verla es muy compleja, pero al mismo tiempo es bastante sencilla si uno entiende cómo funciona la parte geométrica de la NURBS. Si uno conoce la parte geométrica, se puede también dar cuenta que esta ecuación de la NURBS de hecho no es muy compleja. Aquí vamos a hablar un segundo de grado, pero no en términos matemáticos, sino más bien en términos geométricos. O sea, cuál es el efecto del grado de una curva. Normalmente en Rhino se trabaja con curvas y superficies también, pero empezamos con las curvas. Se trabaja con curvas de grado 3. Las curvas de grado 3 tienen una particularidad, o sea, generan una geometría que nos permite trabajar con eh, unas herramientas para ajustar, por ejemplo, la continuidad de estas curvas y cómo estas curvas se conectan entre ellas. Este asunto de la continuidad es algo que vamos a ver en el próximo webinar, la próxima semana. Entonces, no lo vamos a comentar hoy. Hoy vamos a ver solamente un comportamiento geométrico de las curvas de grado 3, por ejemplo. Y en este caso vamos a ver la deformación. O sea, si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo, he diseñado una curva de grado 3 utilizando 6 puntos de control, del primero al último. ¿Ok? Y lo que quise hacer, lo que quise mostrar con este gráfico es que si yo tomo el punto de control 1, o sea, el punto inicial de esta curva, y lo desplazo aquí, lo muevo hacia abajo, y obtengo esta nueva curva, me doy cuenta que con una curva de grado 3, la deformación de esta curva ocurre solamente entre los primeros 3 puntos de control de la curva. Si se dan cuenta, esta era la curva inicial, empieza con el punto 1, después tiene un segundo punto de control y se mueve hacia el tercer punto de control. ¿Ok? Una vez que yo desplazo el punto 1 y dejo todos los otros en la misma posición, voy a lograr esta otra curva que está aquí abajo. ¿Ok? La deformación que se genera moviendo un solo punto de control, en este caso el punto 1, afecta solamente una parte de la curva entre los primeros 3 puntos de control. O sea, después del tercer punto de control, las dos curvas son perfectamente iguales. No tengo ninguna deformación después de este tramo de curva. ¿Okay? Esta es una curva de grado 3. Si yo hago el mismo diseño, o sea, mismo número de puntos de control, ¿okay? Siempre 6, pero esta vez diseño una curva de grado 5. Y lo que intento hacer es la misma deformación, o sea, mover el punto 1 hacia abajo.
ahora podemos ver que la deformación que ocurre en la curva original llega hasta este punto de la curva y no hasta este punto K. Entonces ya vemos que con un grado 5 la deformación ocurre entre los primeros 5 puntos de control. Entonces hay una conexión, a pesar de la conexión matemática que no me interesa,